Piénsalo, todo el plástico, todo el hormigón, todos los edificios, todos los satélites. ¿Qué quedaría? ¿Cuánto de eso sobreviviría medio billón de años de erosión, subducción de placas y cambio geológico? La respuesta honesta es casi nada. Y ahora viene la parte que cambia todo. Si nosotros dejaríamos tan poca huella, ¿cómo podríamos saber si alguien estuvo aquí antes? Esta noche no vamos a hablar de teorías conspirativas, no vamos a hablar de Atlántida ni de alienígenas. Vamos a hablar de ciencia, de geología, de estadística y de una pregunta publicada en una revista científica revisada por pares que sacudió a varios investigadores en 2019. Vamos a hablar de la posibilidad real, matemáticamente posible, de que no seamos la primera civilización inteligente que ha existido en este planeta. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Permíteme ponerte eso en perspectiva. Si comprimieras toda la historia de la Tierra en un año calendario, los humanos modernos apareceríamos en los últimos 23 minutos del 31 de diciembre. La agricultura llegaría en el último minuto. La revolución industrial en los últimos 3 segundos. Ahora la pregunta clave: ¿qué tanto conocemos de los 364 días anteriores? La respuesta es fragmentos. Literalmente, fragmentos. El registro fósil es radicalmente incompleto. Los paleontólogos estiman que hemos descubierto menos del 1% de todas las especies que alguna vez existieron. Y esos son solo organismos biológicos. Cuando hablamos de estructuras, materiales procesados, tecnología, la cifra se acerca a cero. ¿Por qué? Por 3 razones fundamentales que la mayoría de la gente no considera. ¿Es posible que civilizaciones enteras hayan desaparecido sin dejar rastro? Aquí tienes las 3 razones geológicas que lo explican. Razón 1. La subducción de placas. El fondo del océano se renueva por completo cada 200 millones de años. Las placas tectónicas se hunden en el manto y son fundidas. La Tierra recicla su propia corteza constantemente. Si alguna civilización existió hace más de 300 millones de años en zonas costeras, el 70% de su superficie ya no existe. Fue devorada por la Tierra misma, eliminando cualquier rastro físico de ciudades o infraestructuras. Razón 2. La erosión y el ciclo geológico. Los materiales orgánicos se degradan, el metal se oxida y la piedra se erosiona. En 50 millones de años, una ciudad como Nueva York dejaría apenas trazas microscópicas en ciertos estratos sedimentarios. Nada que a simple vista pareciera artificial sobreviviría al implacable paso del tiempo geológico. Razón 3. El sesgo de muestreo. Solo excavamos donde sospechamos que hay algo, basándonos en lo que ya conocemos. Es un círculo cerrado. Si una civilización antigua fuera suficientemente diferente a la nuestra, literalmente no sabríamos qué buscar. El pasado de la Tierra es un libro con millones de páginas arrancadas. Quizás nunca sepamos quién estuvo aquí antes. En 2017, el geólogo Jan Salasiewicz publicó un artículo en la revista The Anthropocene Review haciendo exactamente este ejercicio. ¿Qué encontraría un geólogo dentro de 100 millones de años si excavara estratos de nuestra época? Sus conclusiones fueron reveladoras. Encontraría una capa delgada, muy delgada, rica en ciertos isótopos del carbono y en algunos plásticos resistentes. Detectaría concentraciones inusuales de metales como el aluminio y el titanio. También vería un pico en partículas de hollín y una extinción masiva. Pero no encontraría edificios, no encontraría cables, no encontraría microchips, no encontraría ninguna estructura que gritara: aquí vivió una civilización tecnológica. Simplemente vería una anomalía geoquímica en el registro sedimentario y podría atribuirla a un impacto de asteroide o a una erupción volcánica masiva. Ahora regresa 300 millones de años en el tiempo. ¿Hay anomalías geoquímicas inexplicadas? ¿Las hemos investigado buscando esa posibilidad? La respuesta es no, porque nadie hasta hace muy poco se había hecho la pregunta de forma seria. Hay otro ángulo que necesitamos considerar antes de avanzar. ¿Cuánto tiempo necesita la evolución para producir inteligencia compleja? La vida multicelular lleva unos 600 millones de años en la Tierra. Los mamíferos, unos 200 millones. Los primates, unos 65 millones. Y del primate más antiguo a nosotros, apenas 7 millones de años.
7 millones de años parece mucho, pero en la escala de la historia de la Tierra es un parpadeo. Ahora considera esto. Ha habido al menos 5 grandes extinciones masivas en la historia de la Tierra. Algunas eliminaron más del 90% de todas las especies existentes. Cada extinción masiva fue seguida por un periodo de diversificación explosiva, donde los nichos ecológicos vacíos se llenaron rápidamente. El período carbonífero, hace 300 a 360 millones de años, vio el surgimiento de los primeros reptiles y una explosión de vida terrestre. El período que precedió al nuestro tuvo condiciones potencialmente favorables para el desarrollo de inteligencia durante periodos mucho más largos. ¿Y qué pasó después? Una extinción masiva al final del Pérmico borró el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Un reseteo casi total. Piénsalo como si alguien hubiera borrado el disco duro. No solo los archivos, sino el disco entero. Si hubiera habido inteligencia antes de ese evento, habría desaparecido casi sin dejar rastro. Y nosotros estaríamos aquí 250 millones de años después sin saber nada de ello. Ahora bien, voy a hacer algo que normalmente no hacen los documentales serios sobre este tema. Voy a separar claramente lo que sabemos. Voy a separar lo que es anomalía real y lo que es mito popular. Porque hay mucho ruido, mucho charlatanismo. Ese ruido ha hecho que los científicos serios eviten la pregunta. Empecemos con lo que sí es arqueológicamente verificable y genera preguntas legítimas. Göbekli Tepe, Turquía, 11.600 años de antigüedad. Antes, la narrativa era clara. Antes de la agricultura no había civilización organizada. Los cazadores-recolectores no podían construir estructuras monumentales porque requería planificación, jerarquía social y excedentes alimentarios. Göbekli Tepe rompió eso completamente. Es un complejo monumental de pilares en T de hasta 6 metros de altura y 20 toneladas de peso. Perfectamente esculpidos, decorados con relieves de animales con detalle extraordinario, construido 6.000 años antes de Stonehenge. Y lo más perturbador, fue construido por cazadores-recolectores, sin cerámica, sin metalurgia, sin agricultura establecida. El arqueólogo Klaus Schmidt dijo famosamente, primero vino el templo, después la ciudad, implicando que la religión organizada y la estructura social compleja precedieron a lo que considerábamos las condiciones previas para ella. Pero Göbekli Tepe tiene apenas 11.000 años. En la escala de lo que estamos discutiendo, eso es reciente, muy reciente. El problema de Yonaguni, Japón. En 1987, un instructor de buceo llamado Kiichiro Aratake descubrió algo frente a las costas de la isla japonesa de Yonaguni. Lo que encontró fue una estructura masiva sumergida a 20 o 30 metros de profundidad. Lo que cualquiera puede verificar hoy son terrazas escalonadas, ángulos rectos y algo que parece una escalera tallada. Sus superficies planas son difícilmente explicables solo por la erosión natural. ¿Es una construcción humana? El debate genuino sigue abierto. El geólogo Robert Schoch argumenta que parte de la estructura es natural pero con modificaciones humanas. Otros geólogos argumentan que la roca de Yonaguni tiene propiedades de fractura que producen ángulos rectos naturalmente. Lo que sí es un hecho, si es artificial, fue construida cuando estaba sobre el nivel del mar. El análisis indica que estuvo sumergida hace aproximadamente 10.000 a 12.000 años, coincidiendo con el fin de la última glaciación. Una estructura de esa época contradice lo que sabemos de la capacidad organizativa de la humanidad de ese periodo. Las líneas de Nazca y el problema de escala. Las líneas de Nazca en Perú son un caso diferente. No hay misterio sobre su construcción, sabemos que fueron hechas por la cultura. Nazca entre el año 130 a.C. y 800 a.C., pero hay algo que casi nunca se menciona en los documentales. El verdadero misterio no es quién las hizo, sino por qué necesitaban esa escala. Muchas figuras solo son coherentes desde el aire, representan animales con proporciones perfectas que solo tienen sentido vistos desde cientos de metros de altura. ¿Eran puramente rituales sin expectativa de ser vistas desde arriba? ¿O hay algo más aquí sobre cómo esa cultura concebía la perspectiva y el espacio? No lo sabemos, y esa honestidad importa. Ahora entramos en el territorio más interesante desde un punto de vista científico.
Las anomalías en el registro geológico que no tienen explicación consensuada. El evento de excursión magnética de la Champ hace 41.000 años atrás. El campo magnético de la Tierra experimentó una inversión temporal dramática. La magnetosfera se debilitó hasta el 5%, exponiendo la superficie a una radiación cósmica mayor durante varios siglos, coincidiendo con la desaparición neandertal. Hay conexión, es especulativo, pero un estresor ambiental masivo podría tanto eliminar una civilización como acelerar la evolución cognitiva de otra. El Dryas reciente, 2.900 años atrás. El planeta experimentó un enfriamiento súbito y brutal. En menos de una década, las temperaturas cayeron drásticamente. La hipótesis del impacto sugiere la explosión de un cometa sobre la capa de hielo. Esto está respaldado por nanodiamantes y platino en sedimentos. Si hubo civilizaciones tempranas, un evento de esta escala habría podido borrarlas totalmente. Los mitos de diluvios globales encajan notablemente bien con este periodo. El reactor nuclear natural de Oklo. En 1972, científicos descubrieron que hace 1.800 millones de años existió una reacción nuclear natural en Gabón. La naturaleza puede producir física nuclear sin intervención inteligente. Esto significa que evidencia tecnológica antigua podría ser descartada erróneamente como fenómeno natural. Existen los OPARTs, objetos fuera de lugar, encontrados en estratos donde no deberían estar, como el clavo de hierro en arenisca del Pérmico. En 1844, Sir David Brewster reportó un clavo de hierro en arenisca de 300 millones de años. El informe original existe y es accesible. El patrón se repite. Objetos metálicos en carbón donde no debería haber manufactura humana. ¿Es contaminación, fraude o algo que ignoramos? Nuestro sistema de verificación tiene sesgos hacia el descarte. Estos sesgos podrían hacernos ignorar evidencia real de una historia mucho más compleja. Lo que hemos establecido hasta aquí. 1. El registro geológico destruye casi toda evidencia de civilización en escalas de tiempo de millones de años, no de forma parcial, de forma casi total. 2. La Tierra ha tenido condiciones favorables para la evolución de inteligencia durante periodos mucho más largos de lo que nos llevó a nosotros, y al menos 5 reseteos casi completos de la biosfera. 3. Existen anomalías geológicas, arqueológicas y geoquímicas que no tienen explicación consensuada satisfactoria. 4. Nuestro sistema de detección tiene sesgos incorporados que podrían hacernos ignorar evidencia real. Ahora vamos a hablar de la hipótesis formal, la que fue publicada en una revista científica, la que está siendo tomada en serio por investigadores de NASA y de universidades de primer nivel. Y después vamos a hablar de por qué esta pregunta importa más allá del pasado, porque tiene implicaciones directas para nuestro futuro. La hipótesis Silurian. En abril de 2019, el International Journal of Astrobiology publicó un artículo titulado The Silurian Hypothesis. Would it be possible to detect an industrial civilization in the geological record? Sus autores, Gavin Schmidt, director en la NASA, y Adam Frank, astrofísico de la Universidad de Rochester. Estos no son charlatanes, son científicos con carreras establecidas, arriesgando su reputación al hacer esta pregunta pública. ¿Por qué el nombre hipótesis Silurian? Es una referencia a Doctor Who, una especie ficticia de reptiles que habitaron la Tierra antes que los humanos. Schmidt y Frank eligieron el nombre en tono semi-humorístico, pero el contenido del paper es completamente serio. La pregunta que plantean no es ¿hubo civilización anterior?, sino ¿podríamos detectarla si hubiera existido? Y su respuesta, tras un análisis sistemático, es probablemente no, si fue lo suficientemente antigua. Millones de años de erosión y movimientos tectónicos habrían borrado cualquier rastro de su existencia. Schmidt y Frank identificaron los marcadores que nuestra civilización está dejando en el registro geológico. Marcador 1. Isótopos de carbono. Quemar combustibles fósiles libera carbono con una firma isotópica específica. Carbono 12 en proporciones anómalas. Esto crearía un pico identificable en sedimentos futuros. Marcador 2. Isótopos de nitrógeno. La agricultura industrial usa fertilizantes que alteran las proporciones de nitrógeno 15 en suelos y sedimentos. Marcador 3. Extinción masiva.
Estamos causando lo que los paleontólogos llaman la sexta extinción masiva. La desaparición súbita de numerosas especies en un estrato geológico es un marcador claro de perturbación mayor. Marcador 4. Acumulación de plásticos y metales, plástico degradado, aluminio refinado y ciertos isótopos de plutonio serían detectables millones de años después. Marcador 5. Cambio en tasas de sedimentación. Actividades como la deforestación y construcción alteran dramáticamente cómo se depositan los sedimentos. Ahora, la conclusión crucial del paper. Todos estos marcadores existen en el registro geológico del pasado, y muchos de ellos tienen explicaciones alternativas naturales. Específicamente, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno muestra un perfil geoquímico sorprendentemente similar al que nuestra civilización está creando. ¿Somos realmente los primeros? El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, abreviado PTM, es uno de los eventos más estudiados en la historia geológica, y también uno de los más misteriosos. Hace aproximadamente 55,9 millones de años, las temperaturas globales aumentaron entre 5 y 8 grados centígrados en un periodo de tiempo geológicamente muy corto, posiblemente menos de 20.000 años, con algunos estudios sugiriendo que la perturbación inicial pudo haberse dado en apenas unos miles de años. Los isótopos de carbono en los sedimentos del PTM muestran exactamente el tipo de excursión que esperaríamos de la quema masiva de combustibles fósiles. La explicación científica dominante es que la perturbación de carbono fue causada por volcanes, por la liberación de metano de hidratos submarinos, o por una combinación de ambos. Estas explicaciones son razonables, son plausibles. Pero Schmidt y Frank señalan un problema. El PTM ocurrió con una rapidez que supera lo que la actividad volcánica conocida puede explicar fácilmente, y la cantidad de carbono liberado también presenta desafíos para los modelos naturales. ¿Significa esto que fue causado por una civilización? No necesariamente, pero significa algo igual de importante. Si una civilización hubiera causado el PTM hace 56 millones de años, no podríamos distinguirlo de lo que vemos en el registro geológico. La evidencia sería exactamente la misma. Existen al menos otros 3 eventos en el registro geológico con perfiles geoquímicos similares. Todos tienen explicaciones naturales propuestas. Ninguna de esas explicaciones es completamente satisfactoria. No estoy diciendo que alguno de estos eventos fue causado por inteligencia. Estoy diciendo que no podemos descartarlo con certeza y que nunca hemos investigado esa posibilidad de forma sistemática. Ahora necesitamos dar un paso atrás, porque hay un contexto más grande en el que esta hipótesis adquiere una relevancia completamente diferente. En 1950, el físico Enrico Fermi, comiendo con colegas, hizo una pregunta casual que se convirtió en uno de los problemas más profundos de la astrofísica moderna. Si hay tantas civilizaciones inteligentes en el universo, ¿dónde están todos? Esta pregunta se conoce como la paradoja de Fermi. El universo tiene 13.800 millones de años. Hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, incluso con una probabilidad extremadamente baja de que emerja vida inteligente. El universo debería estar repleto de civilizaciones. Y sin embargo, silencio. No hemos detectado ninguna señal artificial. No hay evidencia de terraformación de otros planetas. No hay megaestructuras visibles. Nada. ¿Por qué? En 1998, el economista Robin Hanson propuso el concepto del gran filtro para resolver la paradoja. La idea es simple. Debe haber una barrera extraordinariamente difícil de superar que elimina prácticamente a todas las civilizaciones. El terror existencial de este concepto está en una pregunta. ¿Está el gran filtro detrás de nosotros o delante de nosotros? Si el filtro está detrás, si ya lo superamos, entonces somos extraordinariamente raros y tenemos esperanza. Si el filtro está delante de nosotros, entonces la civilización técnica tiende a destruirse a sí misma, y estamos camino hacia ese filtro. Y aquí es donde la hipótesis Silurian se convierte en algo más que arqueología especulativa. Si hubiera habido civilizaciones anteriores, ¿qué les pasó? Si se extinguieron por causas externas, impactos o glaciaciones, el gran filtro podría ser externo, una barrera de tiempo y suerte. Pero si se extinguieron por sus propias acciones,
Entonces estamos mirando el gran filtro directamente en la cara. Y estamos viendo qué aspecto tiene desde adentro. La paradoja se convierte en espejo. Aquí quiero explorar algo que rara vez se discute, el problema del antropocentrismo en nuestra búsqueda de civilizaciones pasadas. Cuando imaginamos una civilización avanzada, la imaginamos similar a la nuestra. Edificios, metales, combustibles fósiles, radiación electromagnética. Pero esa imagen está completamente determinada por nuestra propia experiencia. Es como si un árbol intentara imaginar qué aspecto tiene una criatura inteligente y asumiera que debe tener raíces. Considera estas alternativas. Una civilización biológica. Imaginemos una especie que en vez de desarrollar tecnología dura, metal, plástico, silicio, desarrolló biotecnología, que construyó sus ciudades con organismos vivos diseñados genéticamente, que almacenó información en ADN, que procesó energía mediante organismos fotosintéticos ultra eficientes. ¿Qué huella dejaría en el registro geológico después de 60 millones de años? Probablemente nada distinguible de vida compleja normal. Una civilización oceánica. Los cetáceos, ballenas y delfines tienen cerebros complejos, culturas, lenguajes. Han existido en su forma actual durante millones de años. Algunos investigadores han argumentado que su inteligencia es comparable a la nuestra en algunos aspectos. Podría haber existido una especie oceánica inteligente en un periodo donde las condiciones del océano fueran diferentes. ¿Qué evidencia esperaríamos encontrar? Una civilización que aprendió a tiempo. Esta es la más optimista. Una civilización que alcanzó cierto nivel de complejidad tecnológica. Vio los signos de lo que estaba causando a su planeta y tomó la decisión de escalar hacia abajo, de vivir en equilibrio con los sistemas planetarios. Una civilización así podría haber existido durante millones de años sin dejar ninguna huella geológica significativa. Habrían aprendido lo que nosotros aún no hemos aprendido, que la sostenibilidad a largo plazo requiere invisibilidad geológica. Y hay un ángulo más que debo mencionar. La posibilidad de que la civilización no fuera terrestre en su origen. La hipótesis de la panspermia, que la vida puede viajar entre planetas en rocas expulsadas por impactos, es científicamente respetable. Hay evidencia de que microorganismos pueden sobrevivir en el espacio. Si una civilización antigua llegó a la Tierra desde otro sistema estelar y encontró aquí un planeta habitable pero sin vida compleja, ¿cuánto tiempo tendríamos para encontrar evidencia de su presencia antes de que los procesos geológicos la destruyeran? La respuesta, de nuevo, es quizás ninguno. Quiero terminar con algo que me parece más importante que todo lo que hemos discutido hasta aquí. No importa si realmente hubo o no una civilización anterior en la Tierra. Porque en la vida de esta hipótesis ya encontramos algo invaluable. Encontramos un espejo. Gavin Schmidt, el director del Goddard de la NASA, lo dijo explícitamente en una entrevista posterior al paper. El ejercicio de preguntarse qué huella dejaríamos nosotros le llevó a reflexionar profundamente sobre la fragilidad de nuestra civilización. Si nuestra civilización colapsara mañana, por guerra nuclear, por cambio climático catastrófico, por pandemia, por lo que sea, ¿cuánto tardaría la Tierra en borrar nuestra huella? Salasievich calculó que en unos 50 millones de años, un geólogo no podría decir con certeza que aquí hubo tecnología. En 100 millones, la evidencia sería microscópica. La Tierra no necesita salvarse. La Tierra ha sobrevivido 5 extinciones masivas. Ha sobrevivido impactos de asteroides, glaciaciones totales, volcanes supermasivos. Lo que está en riesgo somos nosotros. Pero hay algo aún más profundo aquí. La pregunta, ¿fuimos los primeros? ¿Es en realidad la pregunta, ¿seremos los últimos? Si el patrón de la historia de la Tierra muestra que la inteligencia compleja puede surgir, florecer y desaparecer sin dejar rastro, entonces nuestra permanencia no está garantizada de ninguna manera. Y si otras civilizaciones fallaron en el mismo punto en el que nosotros ahora estamos, el momento en que una especie adquiere la capacidad de alterar los sistemas planetarios a escala global, pero antes de haber desarrollado la sabiduría para hacerlo responsablemente, entonces esta hipótesis no es arqueología, es una advertencia escrita en el registro geológico, en capas de carbono anómalo, en picos de extinción, en cambios bruscos de temperatura.
Una advertencia que podría haber sido escrita por nosotros mismos, en el futuro, para nosotros mismos, en el pasado. Carl Sagan dijo una vez, somos la manera que tiene el cosmos de conocerse a sí mismo. Me gusta pensar en la hipótesis Silurian como algo similar. Si hubo civilizaciones antes de nosotros, entonces somos también la manera que tiene la historia de conocerse a sí misma. Somos el único mecanismo que existe actualmente en este planeta para preguntar qué pasó antes, para buscar, para recordar. Y si no hubo civilizaciones antes de nosotros, si somos los primeros, entonces la responsabilidad es todavía mayor. Porque si somos los primeros, también podemos ser los únicos. En cualquier caso, la pregunta no es académica, no es solo curiosidad histórica. Es la pregunta de qué tipo de huella queremos dejar, no en el registro geológico, ese ya lo estamos escribiendo sin que podamos evitarlo, sino en lo que importa, en si habrá alguien dentro de millones de años que pueda hacer esta misma pregunta, y que encuentre en algún estrato de sedimento la evidencia de que aquí una vez vivió algo que se preguntó y buscó entender, que aquí vivió algo que eligió conscientemente ser diferente.